La verdad, muy buenas tardes, porque es un gusto cada vez que nos encontramos para seguir trayendo luz acerca de esto de las emociones. Y nos gustaría recordar, como para hacer un mini repaso, de que esto de las emociones, recordar que no son malas, y que si las sabemos interpretar, son alertas que nos permiten saber qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos creyendo. Porque muchas veces esos pensamientos y esas creencias que vamos teniendo internas y que no las ponemos en palabras, desarrollan conductas que no son útiles para nuestro diario vivir. Entonces hoy queremos, como decía Sami, hablarles acerca de la tristeza, de cómo funciona esta emoción. ¿Quién alguna vez no se ha sentido triste o deprimido? La tristeza es parte de nuestra vida cotidiana. Nunca se nos aseguró que todo iba a ser color de rosa o sin aflicciones. ¿Se acuerdan que hay un versículo que también habla de esto? Que dice, en este mundo tendréis aflicciones, o sea, como lo parafraseo, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, tenemos que distinguir entre tristeza y depresión, que generalmente usamos estas palabras indistintamente, pero hay que entender que son diferentes. La tristeza, a ver, ¿hay alguien más? La tristeza es una emoción perturbadora, como venimos diciendo, y se sostiene en la creencia de que algo perdí y que no voy a poder vivir sin eso que perdí. Se escuchan personas como, sin eso nunca más voy a ser feliz, sin eso que perdí, o mi vida ya no tiene sentido al perder eso. Se caracteriza por una caída de la energía, un entusiasmo se viene abajo, por las actividades de la vida cotidiana y sobre todo por las diversiones y los placeres. Generalmente se crea un espacio y un tiempo para meditar, para pensar en esa pérdida y para comprender las consecuencias futuras de esa situación. Y también para prepararse para la nueva realidad que me va a tocar vivir, ya sin eso que perdí. Mientras tanto, la depresión es una patología, es una enfermedad mental. En la depresión hay un deterioro a nivel biológico, a nivel del sistema nervioso central, de las neuronas, de los neurotransmisores, y generalmente se habla de la serotonina. Pero eso ya es para una ayuda profesional, ya sea un psicoterapeuta, un psicólogo o un psiquiatra. Así como otras emociones displacenteras, como hemos hablado del miedo, hemos hablado de la ira, de la ansiedad, en la tristeza también se experimenta angustia. En todas estas se experimenta angustia. Y sentir angustia no quiere decir que es algo patológico, ni significa que estemos deprimidos. Pensemos, por ejemplo, en algo simple. Tener que levantarte para ir a trabajar en una mañana de invierno, 6 de la mañana. A nadie le produce placer, más si estás calentito en tu cama, cómodo, y tenés que salir, no sé, a la nieve, o ni siquiera está lloviendo, o está frío, nada más. Esa molestia, esa frustración es angustia, porque te produce un displacer, no es placentero. Entonces,
esa misma materia que está presente en este ejemplo que les doy, también está presente cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un proyecto, una ilusión, porque no solo la tristeza surge o elaborar un duelo cuando hay una pérdida de una persona. A veces son proyectos, ilusiones o un objeto. ¿Mm? Entonces, la diferencia está dada por la intensidad y la duración de esta angustia. A ver, más gente. Si, por ejemplo, la pérdida de un ser querido fue hace poco, hace unas semanas o meses, es completamente normal y esperable sentirse triste. Esa tristeza es una tristeza no perturbadora, porque forma parte del proceso natural de elaboración de la pérdida. Es necesaria eso para adaptarse a la nueva realidad, donde ya no va a estar ese ser querido. Entonces tenemos que saber que la tristeza no es un problema. El problema es permanecer detenido en ella, en ese dolor que nos causa. ¿Mm? No es algo que debamos evitar, la tristeza. Tiene una función. Le permite a la persona adaptarse a ese dolor y rehacer la vida donde ya no está eso que perdí. O sea, mentalmente uno tiene la imagen de que sigue estando lo que perdí. Pero al ver la realidad chocas con eso. Hay un conflicto entre lo interno y lo externo. Entonces, por eso tenés que readaptarte y rehacer una nueva vida ya sin eso que perdí. La tristeza nos permite organizarnos para poder seguir adelante. Fue diseñada justamente para elaborar la nueva realidad y no tener que convertirnos en esta forma permanente de vivir en dolor. Si como en el ejemplo que les daba, la persona hace 5 o 6 años que murió o que perdí ese trabajo que tanto me gustaba, es otra pérdida. Entonces, dejé de trabajar, no estoy trabajando, no me baño, no me relaciono con nadie, no como bien. Entonces esa tristeza se transformó en una emoción perturbadora que te lleva a un estado de vida que no te sirve, que es disfuncional, se dice. No te sirve para nada vivir así, porque incluso después empiezan a perjudicarse las relaciones o a perder relaciones. La tristeza no siempre se manifiesta con una cara larga o seria, inexpresiva. Muchas veces puede manifestarse como desgano, apatía, falta de sueño o por el contrario, mucho sueño, como decía cuando los invitaba, como un dolor en el pecho que no sabes qué es, que te produce llanto sin saber por qué, pero tenés como ganas de llorar. También puede ser irritabilidad, toda una recepción negativa, te invitan, no quiero. ¿Querés mirar lo que te compré, lo que te gusta? No, o sea, como que siempre estás en la negativa. ¿Cómo podemos cambiar esto? Y lo primero que hay que hacer es detenerse, detener la vida. ¿Para qué? Para reflexionar, como decíamos recién, acerca de cómo seguir, cómo avanzar y no quedarse detenido en ese dolor. Y lo que realmente, ya vamos a hablar más adelante, pero lo que realmente cambia y puede hacerte salir de esta tristeza es modificar el formato de valoración para enfrentar la vida. Porque como decimos, tenemos pensamientos negativos,
Entonces, empezar a restaurar, a reestructurar esos pensamientos, empezar a pensar diferente, de una manera que nos sirva. Obviamente eso muchas veces es con una guía, un acompañamiento, un mentor, alguien que te vaya acompañando en cómo hacerlo, porque decir cambiar de pensamiento, pero ¿y cómo hago? Porque sigo pensando en la pérdida, digamos, en todo lo negativo que me implicó en la vida. Decidir no estar atrapado en el pasado. Y realizar ejercicios conductuales, o sea, maneras de conducirse, tener comportamientos que me ayuden a, a salir de este estado de angustia y de tristeza, que más adelante lo vamos a tocar. Bueno, ahora quiero que veamos las etapas del duelo. Ah, bien. Sí, todo lo que comentó Mar es muy cierto. Y ella decía algo que la tristeza sirve para quedarse quieto. Y a eso lo llamamos etapa del duelo, porque la palabra duelo hace referencia al proceso de atravesar emocionalmente una pérdida. Como ha dicho, una pérdida de trabajo, una pérdida de expectativa, una pérdida física. También tiene mucho que ver con la edad, como decía Mar, tiene mucho que ver eso de pasar una etapa a otra, o sea, de pasar, que es normal, esa tristeza normal de que vos pasás de la niñez a la adolescencia al adulto, el adulto, y generalmente el que más sufre es cuando llega a una edad de adulto, a una edad de anciano. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se aparecen, no sé, esa sensación de que, ¿por qué no hice esto? Me dediqué la vida trabajando y no disfruté de mi familia. O como otro, este título que yo tengo, no logré nada de lo que muchos han logrado. Esos son duelos. Y son duelos que en un tiempo puede ser normal porque te hace ver la nueva realidad, pero por otro lado, cuando eso se sostiene, como dice Matt, eso ya empieza a quitarle funcionalidad a tu vida y te quedas anclada en eso y no puedes seguir avanzando. Eh, en realidad el duelo es un camino que implica dolor, tristeza, angustia, como dice Matt, pero no existe un duelo sin dolor. Esa sería la realidad. Porque el duelo es la forma en que nuestra mente y nuestro corazón intenta adaptarse a la nueva realidad. ¿Y a qué se refiere eso? Tu vida está acostumbrado de una forma y de repente te choca con algo que no lo planeabas. Entonces, ahí aparecen diferentes emociones, los miedos, esa sensación de inseguridad porque es algo que no lo preparaste. Entonces, acá lo que yo quiero plantear un poco, porque algunos pasan por esta etapa del duelo, pero hay otras personas que también pasan por el duelo del sufrimiento del otro. Entonces muchas veces uno quiere ayudar a la otra persona y no sabe cómo hacerlo. Y bueno, generalmente se manda algunas macanas, me ha pasado muchas veces, pero así que vamos a hablar con Mar un poquito de cada parte porque realmente es necesario saberlo, no solamente digamos, el duelo propiamente dicho, sino saber cómo lidiar con una persona que está pasando por el duelo. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que yo creo que a muchos nos cuesta entender es cuando una persona atraviesa un dolor o atraviesa el duelo, esta etapa del duelo, es necesario que acompañemos sin invadir a la persona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que muchas veces solo necesitamos la presencia. Nuestra presencia es muy importante, sin decir nada, escuchar sin juzgar, porque muchas veces nosotros nos angustiamos tanto y empezamos a juzgar a la persona que está atravesando, por ejemplo, alguien que perdió un hijo, alguien que perdió un trabajo, y también suele pasar personas que han pasado por graves accidentes. La idea es que nosotros brindemos confianza para que esa persona y respetar el silencio de esa persona y esperar que hable para que esa persona se abra.
Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. No debemos obligar a expresar lo que siente, ni decir frases como, tenés que estar bien, porque es muy común en nosotros decir eso, tenés que estar bien, ya va a estar bien. Creo que la persona que está atravesando eso, lo menos que quiere escuchar es eso. Ya pasó. Y vos decís, ya pasó, ¿no? Esa persona no está pasando por el dolor, más allá de que la situación ya pasó, pero su mente todavía sigue estando ahí. O el no llore. Eso es lo peor que le puede decir una persona que está atravesando por el dolor porque necesita sacar eso. ¿Qué quiere decir esto? La persona está pasando por una etapa de duelo que tiene que ver con el shock emocional. ¿Qué significa eso? Es la primera reacción frente a una pérdida. Cuando la persona pierde algo, lo llaman y dice te quedaste sin trabajo y vos tenés mucha cuenta para pagar, o te vino una boleta que uno lo... O sea, el dolor que uno lo vive es individual. No es, quizá para mí no es tan grave, pero para esa persona es grave. Eso hay que aclarar también. O perdiste un familiar, o perdiste una relación de pareja, o perdiste la dignidad que vos crees que la perdiste por alguien que te denigró o por alguien que no te trató bien. Hay muchas formas de pasar por ese shock. Es frecuente escuchar frases como no puedo creer lo que pasó. Es muy común eso. Y la realidad es que todavía no logra instalarse completamente la mente. Y en esta etapa sirve para apurar, o sea, en realidad esta etapa sirve para no apurar a la persona para que recapacite. A veces uno quiere meterle una cachetada para que reaccione, pero en realidad esa persona está en ese shock. Lo más importante es acompañar en este momento y esperar hasta que reaccione. Y esto no cuenta con tiempo. La persona empieza a pasar por la segunda etapa, que es la negación. Después del shock suele aparecer la negación. ¿Por qué? Porque esa negación es un mecanismo de defensa. La mente intenta disminuir el impacto emocional. La mente es como que necesita calmarse, necesita bajar eh, sin jugador. Entonces la única forma de calmar el mecanismo de defensa es negarlo. Eh, Porque la mente les resulta demasiado intenso la situación. Y la mente busca defenderse. No es lo mismo la mente que la parte emocional. Hay una dicotomía entre eso. En cierto modo, el cerebro dosifica al sufrimiento, como si nada hubiera pasado y evita hablar del tema. Bastante que la mente dosifique, ¿por qué? Porque si esto vos lo haces de golpe, creo que es mucho más traumático. Por eso, fisiológicamente, la mente, el cerebro está diseñado para eso, para, eh, para acompañarte el proceso y para dosificar, digamos, esa intensidad emocional que uno está viviendo. Eh, por eso, al principio, puede aparecer personas que actúan como si nada le hubiese pasado, cuando alguien tiene una pérdida de un familiar o un hijo, y uno dice, ¿cómo no va a sentir nada? Mira, está como si nada. No, en realidad está pasando por una etapa de negación. Eh, y esto evita hablar de tema. Es una etapa donde al comienzo parece normal, cumple la función protectora. A veces la negación ayuda mucho para proteger cuando son varias personas familiares que están pasando por el mismo duelo. Siempre hay uno que evita calmar las cosas y todavía no lo está pensando, digamos. Uno dice, no, yo todavía no lo estoy pensando porque si nos caemos todos, se pierde todo. Entonces, a veces uno necesita negarlo. La negación sirve, las etapas del duelo sirven. Después aparecen las explosiones emocionales. Ahí es cuando la realidad comienza a aparecer. Eh, Empiezan a experimentar como tristeza, ira, miedo, culpa. ¿Qué? Culpa porque yo no hice esto, podría haber evitado la situación. Cuando empieza a querer recapacitar, todavía no está en el proceso de que lo entendió todo. Empieza a sentir más angustia, empieza a sentir frustración porque no hizo lo que debería haber hecho.
Pero el miedo también existe porque dice, ¿qué hago ahora con lo que perdí? ¿Qué voy a hacer más adelante? Muchas veces aparece el enojo porque sentimos que lo que sucedió fue injusto. Y esta ira puede ser una forma que la persona exprese el enorme dolor que está viviendo. Ahí es donde empieza a aparecer ese dolor fuertísimo. Bueno, no sé si ustedes han conocido a alguien que, bueno, muchos hemos pasado por esa etapa. Nada más que antes no lo entendimos porque no había nombre, no sabíamos de etapas. Entonces, bueno, la vida misma te lleva a eso, porque es un proceso fisiológico. Después llega una parte a donde empezás a afrontar las emociones. En esta etapa, el verdadero trabajo del duelo. ¿Por qué? Porque la persona necesita permitirse a sentir. Muchas veces queremos evitar la tristeza, pero duele. Pero el dolor no desaparece si lo ignoramos. Llorar o hablar o expresar lo que sentimos y pedir ayuda son formas muy saludables para elaborar el duelo. ¿Sí, Mar? Se me viene esa frase clásica que dicen, el tiempo lo cura todo. Y el tiempo no cura nada si nosotros no afrontamos la situación y la vamos elaborando, como dice, vamos pasando por todas estas etapas hasta lograr enfrentar esta nueva realidad. Eso. No, sí, y aparte es muy válido lo que está diciendo porque dice que cuando el sufrimiento llega a un punto que va a ser muy fuerte, muy intenso, y vos ya estás recapacitando, ya dejaste de negarlo, y el tiempo está pasando mucho, o sea, es como que ya están pasando varios tiempos. Y si vos no lo afrontas eso, te quedas anclado, como decimos al principio, y ahí es muy recomendable hablar con un profesional, porque no lo estás pudiendo pasar. Realmente necesita de la ayuda. Y eso, el tiempo lo cura todo, bueno, el tiempo lo dice todo, como dice Mark, justamente tiene que ver el tiempo es muy importante, es muy válido para pasar y hay que aprovecharlo. Eh, esta elaboración, o sea, en esta última etapa es la elaboración y la readaptación a la nueva realidad. Ahí entramos en esa fase, por eso nosotros lo nombramos con 5 etapas, pero lo podemos dividir en 3 etapas como para... Pero bueno, yo lo quise hacer un poquito más en estas 5 etapas como para entender cada proceso. La elaboración es el momento donde la persona comienza a integrar la pérdida a su historia. No significa que vos vas a olvidar ni dejar de extrañar, vas a seguir extrañando a la persona. Va a seguir, o sea, va recordando lo bueno que has pasado, o también recordando los proyectos que has tenido en el trabajo, o recordando las cosas que vos aprendiste. Realmente yo digo que cuando vos ya empezás a readaptarla a la nueva realidad, te das cuenta que fue un aprendizaje. Aprendiste de ese pasado. Si nosotros lo pasamos bien, ¿no? Y esto es aprender a vivir la nueva realidad. Poco a poco comienza la readaptación. Esto es como que se mezcla entre, podríamos decir, entre sí, lo estoy aceptando y te vuelve la tristeza, se te vuelve la angustia. No es que cada etapa es una, o sea, como que primero una parte, después la otra. No, a veces, por ejemplo, vos entendiste que ya no está, pero cuando te toca ir al trabajo y siempre te llevaba la persona, ahí empieza la crisis. O puede pasar de que sí, entendiste que ya no está más en ese lugar y cuando vos querés entrar en un nuevo proyecto y escuchar a otra persona que te dice la misma frase del trabajo anterior, ya empiezan los miedos de nuevo. Son muchas, o sea, es como que son fragmentos que uno va sanando, etapas en esto mismo que puede mezclarse, pero no significa que lo que vos ya aceptaste volver al pasado, no, es un proceso. Eh, porque es como, sí, lo entiendo cognitivamente, pero emocionalmente todavía te sale. Y entonces llega un punto en que la mente y el cerebro se tienen que reencontrar para mantener ese equilibrio.
El tiempo aparece, empiezan a aparecer nuevos proyectos, porque justamente cuando vos pasas por el duelo y la tristeza te lleva a elaborar el duelo, eh, y cuando entras a la nueva realidad, aparecen los proyectos. Por eso es muy importante pasar por el duelo, porque justamente cuando vos te anclas a ese dolor y no podés salir, y no buscar un profesional de la salud, o alguien, quizá un pastor, la persona que sea muy coherente en su vida, que es una persona ordenada, realmente, si vos no buscas ayuda porque solo no podemos, fuimos diseñados para acompañarnos uno al otro, eh, la verdad que eso va a quedar anclado y no vas a poder avanzar. Va a puede pasar muchos años y estar en el mismo lugar por miedo a no avanzar, porque estás anclado en ese pasado y hay proyectos, hay muchas cosas por hacer. Empezar a encontrar nuevas relaciones, una nueva forma de encontrar sentido, o quizás volver al lugar, pero ya con otra mentalidad, con una mentalidad madura, de aprendizaje, como puede ser una familia que muchas veces te has separado, has pasado por el dolor y se da la oportunidad de reunir esa familia. Bueno, sí, pero ahora va a ser diferente, porque vos ya aprendiste por ese duelo, porque muchas veces a veces el duelo, en caso de alguna, podríamos decir, pérdida, tiene que ver la pérdida de, quizá no es de la familia, pero pérdida de la dependencia de alguien. Entonces empezás a aprender a ser más independiente. O sea, hay muchas formas de atravesar, digamos, la tristeza. Cuando vos toda tu vida fuiste dependiente, por ejemplo, y te encontrás una realidad con personas que no te acompañan a ese proceso para que vos seas dependiente, también es un choque para vos. Porque vos decís, ya no puedo depender de alguien porque me puede fallar. Y justamente ese duelo realmente sirve para que vos aprendas a desarrollarte y también a madurar. No siempre el duelo tiene que ser pérdida de un familiar, como decimos con Mar, o pérdida de trabajo. También puede ser esta situación. Sanar significa recuperar la capacidad de amar, de disfrutar, seguir adelante, y aún recordando aquello que ya perdimos. ¿Qué pasa cuando la tristeza se prolonga? Es como dice Matt, nos ayuda a detener el proceso, eh, no nos deja avanzar, y la tristeza justamente sirve para reorganizar nuestra vida, eh, en realidad impide mucho trabajar, y como decía Mar también, a veces nos dejamos como personas porque creemos que no somos capaces de nada. Por eso es muy importante. Y yo quería también compartir sobre esto de que también tiene mucho que ver con la fe. Tener un punto de vista de la fe, porque a veces nos cuesta mucho por falta de fe, porque creemos que antes teníamos controlado todo y después perdemos esa capacidad y sentimos como que ya no hay nada, y muchas veces por falta de fe. Y en ese momento, cuando nosotros estamos pasando por una pérdida, es muy importante y muchas veces, en realidad Dios está presente siempre, como dice el Salmo 46:10, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y Él te dice, estate quieto, porque vas a conocer que yo voy a estar con vos. Y a veces el dolor puede ser tan grande, pero estando Él es como que te calma toda esa angustia. Y muchas veces el hablar, yo quiero compartir algo que estuve compartiendo un video sobre este tema, eh, que la palabra es muy importante expresarla, porque la palabra es vida. Por eso, eh, como siempre lo he dicho, que la lengua es un órgano tan pequeño que puede destruir o construir, porque muchas veces lo que nosotros hablamos eh, es tan espiritual y tan poderosa que es como si la persona misma estuviera peleando con otra. Y por eso siempre con Mar estamos muy atentos en cuidar cómo hablamos. Este tema de hablar es muy importante porque justamente si Cristo es el verbo y, y justamente como dice en Génesis 1:2,
que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué no separó el agua del cielo, de arriba y con la de abajo, o sea, el cielo y la tierra? ¿Por qué no lo separó? Esperó que sea ordenada, que se separe el cielo y la tierra, que así dice en Reina Varela, pero en la cuarta edición dice separar las aguas de arriba y abajo. ¿Por qué esperó si el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? ¿Por qué esperó? Porque justamente se necesita que la palabra se diga. Y ahí ustedes se dan cuenta de cuán poderosa es el hablar. Por eso es muy importante que cuando vos estás pasando por el duelo y llega un punto en que vos empieces a, hablar, a abrirte, es ahí donde se aparece la verdadera libertad. Porque empezás a ver las cosas diferentes. Te duele en el momento cuando vos la expresas porque lo estás recordando la situación. Y a veces se cree que te está doliendo. Pero justamente el hablar da la libertad porque ya empieza a haber movimientos espirituales. Y esto, no sé si Mar quería agregar algo, pero Se me esto viene es esto muy importante. de que somos aguas, ¿no es cierto? Que dicen que el 70% Ujú. de nuestro ser es agua. Y bueno, y el Señor necesita sacar esas aguas amargas que muchas veces tenemos acumuladas por la angustia, por la tristeza, como estamos hablando. Entonces, como dice Sami, es necesario ponerlo en palabras, lo que Ujú. sentimos, lo que estamos por dentro viviendo, y que muchas veces nos callamos porque tenemos que ser fuertes, por tantos mitos que hay acerca del duelo y de esta elaboración de poder salir de la tristeza. Pero es necesario ponerlo en palabras, porque de esa manera también explican los estudiosos de la psiquis que lo resignificamos. Capaz que al principio es doloroso decir, no, mira, la verdad me dolió muchísimo que ya no esté más esta persona o perder este trabajo. Y después pensás, al ponerlo vos en palabras, vos mismo te vas escuchando. Y obviamente abrirse con una persona de confianza, como decíamos, no con el verdulero, no con el que estás comprando, el que está delante de tu fila en el supermercado. Hablar con personas de confianza, con personas que te van a aconsejar bien, que como decías a mí, tienen alineada su vida, tienen en orden, que sabes que vas a salir bendecido hablando con ellos. No se puede hablar con cualquier persona. O sea que si somos cristianos, que el Espíritu Santo te guíe a decir, bueno, yo me abro con esta persona. Y como venía diciendo, si no, lo empezamos a hablar muchas veces al escucharnos, decimos, ay, bueno, sí, perdí este trabajo, pero en realidad me está saliendo otra oportunidad y capaz que es mejor en cuanto al trabajo. Si es una persona que yo amaba y ya no está más. Y bueno, pero la verdad que si me pongo a pensar, yo disfruté mucho con esta persona, yo pasé lindos momentos, me quedo con eso. Entonces, empezar a ver, como explicábamos hoy cuando empezamos a ver lo bueno de esa situación. Obviamente nos va a doler porque ya no podemos compartir físicamente con esa persona, pero el hablar, el soltar la palabra, eso hace muy bien en una elaboración de duelo. Y no sé si vas a dar otros consejitos más. Sí, sí, justamente vos lo había nombrado, pero es lo último, porque yo quería meter esto, porque, porque no, con Mar damos tanta importancia en soltar la palabra. El soltar la palabra es poner, ella dice, bueno, como Mar decía, que nosotros nos escuchamos y decimos, ah, claro, es como el escucharte te ayuda a verte y decir, estaba tan ciego. Eh, y esto, como decíamos, es muy espiritual y muchas veces las palabras o sea, negativas que te apagan, eh, cuando esas palabras puede a llevarte un mal pensamiento y a una mentira, una gran mentira. Y otra de las cosas con respecto a las palabras es que cuando empezamos a soltar la verdad, nuestra alma empieza a sanar y la mente empieza a escuchar lo que estamos diciendo. Mejor dicho, el cerebro.
el órgano fisiológico, el cerebro está aprendiendo de lo que nosotros estamos hablando también. Y esto es muy importante y es muy poderoso por el hecho de que muchas veces nosotros nos guardamos, nos quedamos callados con ese dolor y después lo hacemos creencia y pensamos que es así y vivimos en base a esa creencia porque nunca lo hablaste. Y muchas veces no lo hablamos porque decís, porque si yo lo hablaba yo ya sé lo que me van a decir. Me van a decir que tengo que enfrentarlo. Yo ya sé, es muy común eso. Y no se dan cuenta que por más que sea común, eh, está siendo libre. ¿Sí? O sino también esto de los pensamientos, ¿no? Que cómo son tan invasivos a veces y perturbadores, como hablábamos al principio. Porque si estoy constantemente, tuve una pérdida y digo, no, ya nunca más esto va a salir a flote. La verdad que me voy a ir hundiendo cada vez más. Esto no tiene arreglo y estoy para atrás y yo creo que no voy a salir de este pozo que caí. No, veo todo oscuro. Y bueno, y si empezamos a declarar y poner en palabras todas esas cosas, pensamientos negativos, y lo más probable es que nuestra alma lo crea, porque como decía, uno va creyendo lo que va declarando. Entonces, ojo con lo que vamos soltando con nuestra boca. ¿Mm? Y si nos llega a pasar que no nos dimos cuenta, que nos distraímos y sí, lo hicimos, y bueno, si somos cristianos delante de Dios, decir, Señor, levanto esta palabra en tu nombre porque no venía de vos, no es algo que me haga bien. Entonces, en tu nombre la levanto, ¿no? Digamos, la anulo. Exactamente. Sí, por eso yo voy a decir algunos mitos. Son 9 mitos más o menos para que sepan muchas veces que es muy común y a veces nosotros, cuando una persona está pasando por el duelo, lo decimos, le echamos esa macana en decirlo. Cuando una persona está viviendo pérdida suele escuchar frases que parecen, por ejemplo, tengo que salir de este dolor cuanto antes. Y el dolor, no sé, como decimos con la Mar, no se va a dejar de sufrir rápidamente. El duelo no se supera puro dolor. El dolor se atraviesa. Eso es muy importante y hay que tener en cuenta que no podemos escapar del sufrimiento. Y ahí cabe la tentación de empezar a buscar placeres inmediatos para que te ayude a escapar de ese dolor. Después hay otra frase que suele escucharse, dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Es muy común eso. Y muchas veces no existe una respuesta. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No existe una respuesta que pueda aliviar ese dolor, porque ya pasó. Pero si nos quedamos buscando explicaciones, quizás no llegue nunca esa explicación. Y podemos quedar atrapados en la frustración. En lugar de buscar respuesta imposible, es mejor aceptar algunas cosas eh, que no tiene explicación, pero concentrarnos en lo que hay en adelante, o sea, lo que sí hoy tenemos. Ahí es donde vos empezás a ver un nuevo proyecto, y muchas veces mucho mejor. En realidad siempre es mucho mejor. Después hay otra frase, dice, tenés que ser fuerte, es muy común. Es muy común escuchar cuando una madre, por ejemplo, pierde un hijo y que dice, bueno, tenés que ser fuerte. Es muy común escuchar esa frase y es doloroso para el que la está atravesando, porque no quiere escuchar eso, o sea, le está doliendo. Eh, y muchas veces creemos que llorar no es ser fuerte. Eh, Ser fuerte es animarse a llorar, es pedir ayuda, hacer una pausa, permitir a sentirse. O sea, muchas veces la gente cree que llorar es una señal de debilidad. Es muy común eso. Eh, y no es una parte, o sea, esto no te abre a la sanidad. Después hay otra frase muy común que es, la vida sigue. Y eso es verdad que la vida continúa. Eso es muy cierto. Pero justamente cuando una persona está pasando por un duelo, esa frase suena muy fría y no ayuda. Por eso cuando no sabe qué decir, mejor quedarse callado.
Eh, el duelo necesita tiempo y no sirve hacer de cuenta que no pasó nada. La verdad que no sirve. O sea, sí, vos la está pasando, está negando la situación, pero que la persona lo niegue, no que vos la ayude a negar. A veces es necesario detenerse, bajar un ritmo y darle espacio al dolor para poder sanar. Después hay otra frase muy común que es, no hablemos del tema porque, para que no se ponga mal. Muchas personas creen que hablar de la pérdida lo hará sufrir más a la persona. Y en realidad muchas veces ocurre lo contrario. Hablar, recordar, llorar, ayuda a elaborar el duelo. Esto sucede cuando la persona se empieza a abrir, porque justamente tenemos que darle el espacio para que la persona hable. Cuando la persona quiere hablar, lo mejor que podemos hacer es, como he dicho, valga la redundancia, es escucharla, sin cambiar el tema. Escucharla, no cambien el tema. Porque muchas veces la familia, para no sentir el dolor de otro, lo niega también. Y eso hay que tener cuidado, sobre todo una persona que pasó, por ejemplo, tengo varios pacientes que le han diagnosticado de tumor en la cabeza, han quedado paralizados y están en proceso de rehabilitación. Realmente la familia dice, bueno, tenés que recuperarte rápido, rápido. Y a veces el paciente tiene que lidiar con el dolor que está sintiendo y encima tiene que lidiar con el dolor que la familia lo está apurando porque la familia quiere que se apure porque le duele verlo así. Por eso es muy importante respetar el espacio del que la está padeciendo realmente. Eh, Aparte, cuando una persona se siente escuchado, también ayuda a sanar. Eh, Después hay otra frase muy común que dice, más adelante voy a hablar del duelo, de la misma persona de la que la está padeciendo. El duelo necesita vivirse cuando ocurre una pérdida. No significa que todo se resuelve enseguida, como hemos dicho antes, pero sí debemos permitir sentir desde el principio. ¿Por qué? Porque el dolor se posterga. Si no lo procesas ahora, más adelante se acumula y ahí creo que va a ser mucho más fuerte que desde el principio. Es muy importante hacerlo desde la entrada. Sí está bien negarlo en un tiempo determinado, pero sosteniendo la negación, cuando llega un momento cuando pasa mucho tiempo, la ansiedad es tan fuerte que llega un punto que explota a la persona, porque ya los recursos psíquicos explotaron, ya no hay energía. Hay otra palabra que dice, que hay un mito también que sabe decir, voy a tener que vivir con este dolor para siempre, como decía Mar. Y esto no es cierto. Es normal que siempre que recordemos a quien perdimos, pero no significa vivir con el mismo dolor toda una vida. O sea, con el tiempo, con una buena elaboración, el dolor cambia. O sea, vos lo vas a recordar a la persona sin dolor y lo vas a recordar como aguas que pasaron, como algo, una alegría. Y después, el tiempo lo cura todo. Eso es otro mito que se suele escuchar, eh, que el tiempo ayuda, pero por sí sola no alcanza. Eh, y tenemos que elaborar eso durante ese tiempo. Nunca trabajarlo solo, siempre con ayuda, porque si no, te quedas anclado cuando vos no buscas ayuda. Y por último, hay otro mito común que es, no hay que estar triste. Esa lo hemos escuchado. La tristeza no es tu enemiga, es una emoción normal que se necesita cuando vivimos esa pérdida, nos muestra que algo importante cambió y que necesita tiempo para adaptarnos. O sea, porque es alguien importante si no estás negando la importancia de lo que has vivido con eso. No debemos esconder la tristeza ni sentir vergüenza por llorar. Lo importante es permitirnos sentirla, expresarla poco a poco y seguir avanzando. Bueno, es eso. Ahora con Mar vamos a trabajar de lo que hemos hablado un poco, aportado, si algunas se han sentido identificados, bueno, obviamente que anoten lo que han escuchado. Y ahora no sé, Mar, si quieres subir alguna dinámica.